el equipo Squeak Squeaken. Squeaken, acompáñanos a conocer la educación prehispánica. Hola, nos encontramos en la zona arqueológica de los Melones, en Texcoco. Como bien sabemos, Texcoco formó parte de la Triple Alianza en el México prehispánico. Algunas de las características de la educación prehispánica es que normalmente eran basado en costumbres y tradiciones, además de que todos los conocimientos que se le daban eran transmitidos de las personas mayores a los más jóvenes, y quien podía instruirse en un centro educativo pues era un poco más rigurosa esta educación, ya que se debían acatar realmente las órdenes y todo lo que se les daba a entender a los jóvenes, porque si no tenían fuertes castigos. Otra característica de esta educación era que estaba dividida para hombres y para mujeres, pero esta educación dividida, normalmente los hombres tenían la oportunidad de asistir a los centros educativos, como lo conocemos, que son el Calmecac y el Tepochcali, mientras que las mujeres solamente si tenían un rango para ser caciques, gobernadoras o sacerdotisas podían entrar al Calmecac, pero para la sociedad en común solamente podían estar con conocimientos que sus madres les ejercían. La escuela Calmecac era un centro educativo dedicado a los hijos de los nobles. En esta se preparaban a los futuros maestros, jueces, sacerdotes y gobernantes. La historia, la música, la religión y los valores eran las principales disciplinas que se enseñaban en esta institución. Se conocía por ser de carácter mixto, se aceptaba a hombres y mujeres, pero dándole preferencia de educación a los hombres. También se le conoce por ser más estricta que la escuela Tepochcali, y su nombre significa en la hilera de las casas, dedicada al dios Quetzalcóatl. Dentro de los centros educativos se ocupaba la fuerza de los jóvenes alumnos por el cultivo y las obras públicas que aquel entonces requería la Ciudad de México Tenochtitlan. En Tepochcali se enseñaban las habilidades y disciplinas necesarias para las actividades militares. ¿Sabías que dentro del Tepochcali el alcoholismo, el adulterio y otros vicios eran vistos como crímenes que podían ser pagados con la muerte? Pero ¿sabías que además de esas dos escuelas ya mencionadas, existían otras dos, que era el Cuicacali y el Mixcoali, que eran conocidas como las escuelas de las artes? En el Cuicacali, que era conocida como la Casa de los Cantos, se les enseñaba la música, la danza y la historia a través de sus mismas artes. Aprendían los jóvenes a través de alabanzas a los dioses y de la danza y la historia memorizada, mientras que en el Mixcoali se les enseñaba a crear estos instrumentos como el huehuetl, y también lo que eran los músicos eran fundamentales para estas escuelas, ya que se decían que tenían una conexión y llamaban a los dioses. Ahora nos enlazaremos con nuestro compañero Eric David, quien se encuentra en la Ciudad de México, en el Templo Mayor, para que nos dé un panorama más acerca de la educación prehispánica. Acompáñenos. Gracias, Andrea. Nos encontramos en el Templo Mayor, lugar donde los mexicas empezaron a construir su imperio. Según la leyenda, los mexicas encontraron el águila montada sobre el nopal devorando la serpiente, lugar donde debían de construir su civilización. Acompáñame y aventurémonos con cuál es la relación que tiene este Templo Mayor con la educación. Fungió un papel importante dentro de la civilización mexica como el principal dios que adoraban los mexicas. Este dios fue usado para promover una de las principales escuelas de los mexicas, que es la Tepochcali, lugar donde se promovía la formación de guerreros y usaba la fuerza para la construcción de estos lugares. Entramos dentro del Templo Mayor, entre las cuales podemos observar cómo quedaron algunas ruinas de este templo. Entre los materiales por el que está hecho entra madera, grafito, piedra, arena, entre otros materiales. Una de las principales cosas que vimos dentro de esta zona que implementó el gobierno de la Ciudad de México es cómo se desarrollaban dentro los aztecas en el Templo Mayor y en base de las necesidades sociales que requerían, entre las cuales podemos destacar las artesanías que usaban para los sacrificios, los rituales, cosas que implementaban para sacrificar a sus dioses, principalmente Huitzilopochtli y Tlaloc. A partir de esto, estos mismos aztecas lograron fomentar en sus niños
una cultura y una identidad mexica en la que se deben ser fieles a sus dioses sin importar lo que hagan, y además de eso deben permanecer en sus raíces y no fuera de ellas. Y en eso incluimos cómo desde su casa se les enseñan cosas como tallar las piedras preciosas, preparar rituales y cosas parecidas a esas para que sean llevados al Tepozcali, siendo la sociedad base del Imperio Azteca. Finalmente, terminamos el recorrido del Templo Mayor. Esta construcción fue fundada en 1325 a la par que sus dos escuelas prehispánicas, que es la Tepozcali y la Calmecac. De acuerdo a este dato, podemos confirmar que a partir de esta construcción se empezaron a generar su propia ciudad y como consecuencia generaron necesidades sociales que fueron suplidas por el Imperio Mexica. Y es por ello que se construyen estas dos principales escuelas, la Tepozcali y la Calmecac. Una dedicada a los guerreros para poder proteger su imperio y otra para sus propios hijos nobles.